Vamos a desarrollar el caso práctico de predicción de renuncia y toma de decisiones en recursos humanos. El equipo está compuesto por Manuel Barrera, Cristian Lima y Waldir Céspedes. Esta es una empresa que tiene un desgaste laboral evidente, traducido en una rotación no planificada y con ello la pérdida del talento en algunas áreas críticas. Si bien el dato macro parece no alarmante en cuanto a la rotación, lo cierto es que en determinadas áreas y puestos claves la ausencia del personal por esta rotación ha generado sobrecarga de trabajo en algunos de los trabajadores, la pérdida del know-how y además mayor inversión de tiempo para el cumplimiento de las funciones u objetivos de esas unidades en particular. Por ello, la empresa ha solicitado que, basados en un modelo predictivo y haciendo uso de información histórica, se pueda estimar la predicción o el riesgo de renuncia por parte de cada uno de los trabajadores. Esta información, traducida de forma útil, nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a cómo hacer para poder bajar los niveles de rotación. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la empresa tiene un total de 26.085 empleados, cuyo riesgo o probabilidad de renuncia está en un 31%. Sin embargo, el 4.521 empleados se encuentran dentro del nivel de alto riesgo, lo que representa un 17.33% de probabilidad de que puedan renunciar. El nivel medio se encuentra con alrededor de 13.000 trabajadores, representando un 48.51% de probabilidad, y el nivel de bajo riesgo está estimado en 9.000 trabajadores, con un porcentaje de 34.16% de riesgo de renuncia. Esa es la primera información que tenemos. Respondiendo a la pregunta ¿qué porcentaje de colaboradores presenta alto riesgo de renuncia? Específicamente estamos hablando de 4.521 trabajadores, un 17.33% de representación. La pregunta 2 que nos interesa es ¿en qué segmento se concentra el riesgo de renuncia? Y aquí tenemos separado por ejemplo, antigüedad y también alto, medio y bajo riesgo. Como vemos, en la medida en la que los trabajadores son más nuevos, el riesgo de renuncia es más alto, mientras que en la medida en la que los trabajadores sean más antiguos, por ejemplo 15 o más de 20 años, el riesgo va disminuyendo. Aquí tenemos otra segmentación y en este caso es en cuanto a las unidades orgánicas o departamentos, unidades de negocio y también cómo los riesgos han ido siendo evaluados, ¿no? Es el área de operaciones, particularmente quien tiene un mayor riesgo, representando en estas barras, en la primera columna, tenemos justamente que es la de mayor riesgo alto, incluso mayor riesgo medio y también la que tiene mayor riesgo bajo. Y eso va en segundo lugar con el área de retail y tecnología posicionándose en el segundo y tercer lugar de riesgo para esta evaluación. Para la pregunta 3 tenemos qué factores aparecen con mayor frecuencia entre los casos predichos de renuncia. Y aquí tenemos el top 10. En primer lugar tenemos 3 en los que el común denominador son las horas extras, pero un factor importante también es el tipo de liderazgo que han percibido estos trabajadores. Luego tenemos aquellos que están relacionados a la intención de salida alta por un traslado o baja satisfacción y finalmente aquellos que tienen que ver con seguridad psicológica, inclusive traslados también, ¿no? Pero esta es la evaluación que se hace a partir de las respuestas que ellos han dado en su información histórica y en las encuestas realizadas por parte del equipo de analítica de datos. ¿Qué tal? Buenas noches. Con respecto a las diferencias que se observan en el riesgo de renuncia según el nivel de engagement de los colaboradores, podemos observar en la tabla y definir el siguiente análisis, que nos muestra que el nivel de engagement de los colaboradores está relacionado con el riesgo de renuncia. Los colaboradores con niveles más altos de engagement tienden a presentar una mayor concentración de riesgo medio y alto de renuncia, mientras que aquellos con mayor nivel de compromiso con la organización presentan un menor riesgo de abandono.
Esto sugiere que fortalecer el engagement de los empleados puede ser una estrategia clave para reducir la rotación y mejorar la retención del talento dentro de la empresa. Bueno, y respondiendo a las recomendaciones que le daríamos a recursos humanos, la primera pues es fortalecer el compromiso de los colaboradores. Aquí se tiene que plantear una estrategia para poder, digamos, generar ese compromiso hacia los trabajadores y todo eso va a estar influenciado de alguna manera en mejorar la cultura o replantear la cultura organizacional de la empresa, ¿cierto? Para que el clima laboral también se mantenga un poco más estable, ¿no? Eh, Dentro de las propuestas también es desarrollar habilidades de liderazgo, ¿cierto? Normalmente hay algunas estrategias donde se empiezan a identificar a los líderes por departamento o dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, esto da a generar, digamos, pequeñas responsabilidades a aquellos que se perfilan como líderes, ayuda muchísimo en este aspecto. Otro de los aspectos es revisar las políticas de compensaciones y beneficios. Eso también motiva a los trabajadores, genera compromiso y también definitivamente está entrelazada con el bienestar de los trabajadores, ¿no? Otro aspecto es promover oportunidades de desarrollo profesional. Esto ayuda directamente a que haya una retención en cuanto al talento, ¿no? Que no haya una fuga de talentos, porque cuando ocurre esto, la gente no ve, o lo personal no ve que no está desarrollando oportunidades de mejora, entonces tiende a irse a otro lado con mejores propuestas, ¿no? Y por último, lo que dije hace un rato está relacionado con esto, que es implementar cuáles serían esas estrategias de retención temprana dentro de la organización, ¿no? Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Continuando con el desarrollo de las preguntas, en este caso vamos por el modelo de clusterización sobre personas con riesgo alto de renuncia. Para el desarrollo de esta pregunta, nos hemos apoyado en la inteligencia artificial para lograr la programación. Entonces, para desarrollar este proyecto de clustering, con el objetivo de identificar el riesgo alto de renuncia, hemos usado la sintaxis de cargar de la carga de datos, en este caso para la limpieza, con los k-means, donde se obtendría en este detalle la visualización de análisis de componentes principales. Como primer prompt, se le indicó a la inteligencia artificial que para la realización de la carga de datos, en este caso para evitar errores de formato, actuase como un experto en data science, donde con un archivo para este ejercicio, el archivo que se descargó de Ucal Connect, con aproximadamente 36.000 registros en la carpeta de descargas, nos da un código inicial de Python para Jupyter Notebook, que fue el ejecutor que nosotros usamos, que lo importe en pandas y que cargue el archivo asegurándose de mostrar las primeras 5 filas para verificar, o hacerlo como modo de verificación, que este documento se ha leído correctamente. Entonces, introdujimos el código que nos dio ChatGPT al Jupyter Notebook y, claro, después de ejecutar el, después de ejecutar Python en la PC y nos arroja en este caso la tabla con con las 5 primeras filas, como podemos apreciar en la parte de abajo, ¿no? En la parte de arriba vemos el código introducido y después de darle run al código nos aparece una tabla con las 5 primeras filas del cuadro, ¿no? En este caso del dataset, que nos da la conformidad de que se ha leído el documento de manera correcta, ¿verdad? Em,
como segundo prompt se le indica a la inteligencia artificial, que en este caso para la limpieza y el modelo de inteligencia artificial, que una vez que los datos estén cargados, se realice la clusterización bajo la herramienta K-means. Entonces, vamos a importar en este caso NumPy, Standard Scale y K-means, estas tres metodologías de trabajo, por decirlo así, y vamos a seleccionar solo las columnas numéricas y vamos a eliminar todos los valores nulos para hacer un filtro de ellos, donde vamos a aplicar un escalamiento estándar bajo el procedimiento de Standard Scale a los datos antes de entrenar el modelo. Entonces, vamos a crear con esto anteriormente descrito tres clústeres y vamos a agregarlos a una columna, ¿no? Para poder hacer el filtro desde esta columna sobre el resto de información. Entonces, vamos a mostrar una tabla con el promedio de cada columna por clúster para identificar cuál es el grupo de riesgo alto de renuncia. La IA con este prompt nos arroja, en este caso, el código que podemos apreciar en el primer pantallazo y el cual es introducido en Jupyter Notebook, el cual nos arroja ya la tabla con las tres filas y las 29 columnas numéricas, el de valor numérico, ¿no? Sobre los cuales hace la clusterización y ya nos da como resultado, en este caso, que indicándonos el riesgo alto de renuncia. Ahora, sobre este resultado, sobre esta tabla, nosotros hemos podido resaltar o hemos podido destacar que la inteligencia artificial nos ofrece nos orienta a usar en este caso K-means con tres clústeres sobre las variables numéricas después de escalar en este caso sobre Standard Scale y eliminar nulos, eliminar vacíos, por decirlo así, de los cuales la información registrada es que se han procesado 26.085 registros y de todo esto lo que se resumió fue básicamente que dentro del clúster 1 que indica riesgo bajo, de lo que se destaca mejor desempeño, alto engagement y en NPS, well-being alto, baja intención de salida y menor probabilidad de renuncia, son los empleados más estables y comprometidos. Como clúster 0 o riesgo medio, en este caso tenemos un perfil intermedio, ni muy buenos ni muy malos indicadores. Están entre ambos clúster 1 y clúster 2. Pero como clúster 2 tenemos el clúster más crítico de todos, que vendría a ser el riesgo alto. En este caso tenemos el peor desempeño, un bajo engagement y un NPS negativo. Hay un mayor ausentismo, un well-being más bajo y por ende una alta intención de salida. La probabilidad de renuncia en 12 meses es cercana al 56%, donde es en este grupo que existe el mayor factor crítico al que hay que prestar atención, ¿no? Ya que hay posibles acciones de retención, en este caso compensación, liderazgo, carga laboral y reconocimiento. Entonces, con estos resultados, nosotros lo que hemos hecho es solicitarle una vez más a la inteligencia artificial que nos arroje, en este caso, la visualización de estos resultados. Entonces, hemos ordenado que nos genere un código para la visualización en 2D y en 3D, utilizando en este caso el análisis de componentes principales. Entonces, sobre los 36.000 resultados aproximadamente, 36.000 valores aproximadamente, va a generar un gráfico de dispersión, en este caso de Seaborn, con colores diferenciados por el clúster que creamos, donde se va a asegurar de incluir títulos en los ejes y una leyenda clara. La inteligencia artificial nos arroja este código, el cual introducimos en Jupyter Notebook, y al correrlo, al darle run, nos arroja. Entonces, pasando ahora con el tema de las visualizaciones, podemos encontrar que
Para el 2D, en este caso la visualización en 2D, el clúster 2 de riesgo alto aparece como una nube de puntos muy separada hacia la zona inferior izquierda, ¿verdad? En este caso esto le corresponde al color amarillo, que pertenece al clúster 2, como lo señala y como lo indica en la leyenda la imagen, ¿verdad? De nuestro cuadro de dispersión. Entonces vemos que se inclina mucho al tema del clúster 2 y está como, bien lo orienta, aparece como una nube de puntos bien separada hacia la zona inferior izquierda. Los puntos del clúster 2 están muy concentrados y alejados del centro, lo que confirma una clara separación estructural, ¿verdad? Ahora, para la imagen en 3D, en este caso, que también hemos podido desarrollar o obtener bajo el prompt que nos dio la IA, podemos desarrollar que las tres nubes de puntos claramente separados en el espacio tridimensional, en este caso el grupo de riesgo alto del clúster 2, forma una nube compacta y desplazada hacia el eje que representa bajo engagement, alta intención de salida más bajo desempeño. En este caso, para el clúster 2, la inteligencia artificial lo marca como color rojo. Entonces tenemos que el clúster 2 está muy pegado, igual en este caso para esta orientación a la derecha, ¿no? Igual está a un extremo y casi a un extremo inferior, se podría decir, desde la perspectiva de visualización que tenemos en esta toma, ¿verdad? Entonces, se podría rescatar de este análisis que el clúster 2 eh, va a detallarse por su combinación explosiva. Bajo desempeño más bajo engagement y alta intención de salida, lo que sumado a un mayor ausentismo provoca o provocaría a que es el único grupo con el NPS negativo y probabilidad de renuncia significativa, en este caso llegando a ser mayor al 50%. ¿Verdad? Entonces, esto refuerza mucho lo que lo que vendríamos ya desarrollando anteriormente mis compañeros. Gracias.